El presente material desarrolla el capítulo denominado La conducción de la enseñanza mediante proyectos situados. Según Noll, el origen histórico del método por proyectos se sitúa en el movimiento de la educación vocacional, en el campo de la arquitectura y el arte, que comienza en Italia alrededor del siglo XVI. En sus orígenes se encaminaba a la profesionalización de una ocupación, con el propósito de que los alumnos aprendieran a trabajar de forma independiente, combinando teoría y práctica. Por otro lado, Howell ubica el método por proyectos en 1830 en Moscú, Rusia, en una escuela comercial donde se capacitaban ingenieros y artesanos. El referente a la utilización del método por proyectos en el campo educativo ocurre en el siglo XX. William Kilpatrick, discípulo directo de John Dewey, configuró el método por proyectos dentro de la perspectiva de la educación progresista, centrada en el niño. Kilpatrick relaciona el término proyecto con acto propositivo. De igual manera, dicho autor consideraba que por medio de un proyecto o actividad propositiva que entusiasma e involucra a la persona, es posible articular una enseñanza acorde a las leyes del aprendizaje, las cualidades éticas de la conducta, las actitudes individuales del alumno y la situación social en que vive. Aprender a manejar proyectos y a colaborar en ellos es uno de los aprendizajes más significativos que pudiera lograr una persona, pues incide tanto en su facultamiento o construcción de una identidad personal sólida, como en su preparación para el trabajo colectivo y la ciudadanía. El aprendizaje por medio de proyectos es un aprendizaje eminentemente experiencial. Se aprende al hacer y al reflexionar sobre lo que se hace, en contextos de prácticas situadas y auténticas. En la conducción de un proyecto, los alumnos contribuyen de manera productiva y colaborativa en la construcción conjunta del conocimiento, en la búsqueda de una solución o de un abordaje innovador ante una situación relevante. Kilpatrick identificaba 4 tipos de proyectos. El primero, las experiencias en las que el propósito dominante es hacer o efectuar algo, dar cuerpo a una idea o aspiración en una forma material. Por ejemplo, la creación de un discurso, un poema, una sinfonía, una escultura y demás. Segundo, el proyecto consiste en la apropiación propositiva y placentera de una experiencia, como disfrutar una obra. Tercero, el propósito dominante en la experiencia es resolver un problema, desentrañar un acertijo o una dificultad intelectual. Y cuarto, experiencias muy variadas en las que el propósito es adquirir determinado grado de conocimiento o habilidad a la cual la persona que aprende aspira a un punto específico de la educación. Concepción actual de la estrategia de proyectos y competencias que promueve. Todas las estrategias de enseñanza comparten 4 fases que identifica Kilpatrick como básicas en todo proyecto, que son establecimiento del propósito, planeación, ejecución y juicio. De esta manera, un proyecto implica una representación que anticipa la intención de actuar o de hacer una cosa. Un buen proyecto tiene que referir al conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de resolver un problema, producir algo o satisfacer alguna necesidad. Se orienta a una producción concreta, es decir, en sentido amplio a la experiencia científica, texto, exposición, creación artística o artesanal, etc. Induce a un conjunto de tareas en la que los alumnos participan y desempeñan un rol activo. Promueve el aprendizaje de saberes y procedimientos de gestión del proyecto, a decidir, planificar y coordinar, así como a las habilidades necesarias para la cooperación. Promueve explícitamente aprendizajes identificables en el currículo escolar que figuran en el programa de una o más disciplinas que son de carácter global o transversal. Como complemento de la definición anterior, encontramos la definición de Selma Wasserman del trabajo escolar mediante proyectos, y nos dice que el trabajo por proyecto incluye tareas formales asignadas a individuos o grupos pequeños de alumnos vinculadas con una área de estudio determinada en donde los estudiantes investiguen, creen y analicen información que coincida con los objetivos específicos de las tareas. Esta autora clasifica los proyectos en lo que denomina actividades generativas, es decir, las que requieren que los estudiantes apliquen lo que aprendieron en forma creativa y novedosa, así como en la solución de problemas significativos. La estrategia de proyecto, según Perrenau, nos dice que competencia es una facultad de movilizar un conjunto de recursos cognitivos, es decir, saberes, capacidades
informaciones, etc., para solucionar con eficacia una serie de situaciones. Los beneficios que tiene la estrategia de proyectos, según este autor, es que implica una experiencia auténtica, fuerte y común para volver a ella de una manera reflexiva, analítica, y lograr así los nuevos saberes. Estimula la práctica reflexiva y las interrogantes sobre los saberes y los aprendizajes. Los objetivos son lograr una movilización de saberes, dejar ver prácticas sociales, descubrir nuevos saberes, plantear obstáculos que no pueden salvarse sino a partir de nuevos aprendizajes que deben alcanzarse fuera del proyecto, provocar nuevos aprendizajes, permitir la identificación de logros y carencias y evaluación final, desarrollar la cooperación e inteligencia colectiva, ayudar a cada alumno a confiar en sí mismo y a reforzar la identidad personal y colectiva, desarrollar la autonomía y la capacidad para hacer elecciones, formar la concepción y conducción de proyectos. En la enseñanza-aprendizaje en torno a los proyectos, este autor plantea las siguientes competencias a desarrollar: la definición de problemas, es decir, la toma de conciencia de lo que se sabe y la capacidad para generar nuevos saberes; competencias para la cooperación y el trabajo en red; competencias para la comunicación escrita y oral; competencias para la autoevaluación espontánea. Knoll plantea dos modelos básicos de instrucción mediante proyectos. En el primero y más antiguo, los alumnos tienen que aprender en un inicio por separado los conocimientos y habilidades, y después deberán aplicar de manera creativa e independiente en el proyecto en sí. En el segundo, que es el más reciente, el proyecto no queda confinado al final de la unidad, sino que constituye el centro de las mismas, en una totalidad natural en donde el curso de la instrucción no precede al proyecto, sino que está integrado de manera que la conducción del proyecto en sí les permite los aprendizajes más relevantes y significativos. Los proyectos culminan en la creación y exposición de artefactos, reportes, carteles, modelos físicos, videos o cualquier otro tipo de producto elaborado por los alumnos. Lo importante es que los proyectos generen oportunidades de aprendizaje significativas para que los alumnos rescaten sus intereses y promuevan sus puntos fuertes. Esta forma de trabajo conduce al alumno al despliegue de las llamadas inteligencias múltiples. Es por ello que los proyectos deben basarse en experiencias y todas las modalidades de aprendizaje. Los pasos de un proyecto y su puesta en marcha en el aula. El trabajo en proyectos se orienta a plantear a los alumnos desafíos abordables y a motivarlos en la dirección de la construcción conjunta del conocimiento y del aprendizaje significativo. Que el alumno desarrolle un fuerte sentido de pertenencia y control sobre su propio aprendizaje, en un ambiente centrado en el alumno y el trabajo cooperativo. Proyectos que resultan relevantes en entornos escolares de nivel básico y medio. Presentaciones, entrevistas, estudios sobre determinados grupos, análisis de casos, representaciones o historias, trabajo artístico, libros, periódicos, revistas, proyectos por computadora o con apoyo de diversas tecnologías, creación o interpretación de música, diseño o conducción de diseños científicos, diseño y conducción tutelada de propuestas de intervención social. Primer propuesta de enseñanza a través del desarrollo de proyectos, ubicados en primaria y secundaria. Los proyectos se vinculan al currículo escolar en sus diferentes niveles y se inscriben en materias del área científica, química, física, biología, etc., donde los estudiantes construyan un modelo o realicen una demostración, pero siempre en torno a la idea de resolver un problema planteado en la forma de una pregunta. Segunda propuesta de enseñanza a través del desarrollo de proyectos. Se ubica en la educación superior. En el caso de la educación superior, el cometido es la formación de profesionales capaces de intervenir en escenarios reales para solucionar problemas relevantes de su injerencia. Los proyectos de intervención social y cultural. Para el diseño del proyecto parte de la respuesta a 10 preguntas centrales. La idea es que los estudiantes o las personas que van a desarrollar el proyecto realicen una primera aproximación al mismo con las respuestas a las preguntas que se indican y que permiten aclarar el sentido, alcances y estrategia de intervención. Las preguntas son: ¿qué quiere hacer? ¿Por qué se quiere hacer? ¿Para qué se quiere hacer? ¿Cuánto se quiere hacer? ¿Dónde se quiere hacer? ¿Cómo se quiere hacer? ¿Cuándo se quiere hacer? ¿A quiénes se dirige? ¿Quiénes lo van a hacer? ¿Con qué se va a hacer? Tercer propuesta de enseñanza a través del desarrollo de proyectos. Se ubica en el nivel medio. El método de proyectos industriales, la idea central
es proporcionar a los profesores una forma de enseñar a los alumnos cómo generar proyectos industriales viables y competitivos en el mercado. El método se enfoca al diseño o rediseño de un producto industrial con dos tipos de funciones: su uso, por qué existe el objeto producto, lo que simboliza, por qué deseo comprar este producto y no otro. Abarca el ciclo entero de vida del producto en cuestión, tal y como ocurre en la vida real, por lo cual abarca desde la idea o concepción inicial hasta su reciclaje. Actuación pedagógica del profesor, tutoría y supervisión periódica del plan y desarrollo del proyecto, observación de procesos y agentes que permitan entablar diálogos reflexivos con los alumnos y sobre lo que se está realizando. Promoción de una interacción conjunta profesor-alumno, ajuste de la ayuda pedagógica, cesión gradual de la responsabilidad y el control de los aprendizajes buscados por parte del profesor hacia los alumnos. El aprendizaje cooperativo como estrategia central de la enseñanza basada en proyectos. El conocimiento es un fenómeno social, es decir, que el alumno no aprende aislado. Se marcan tres estructuras básicas de aprendizaje: la individualista, competitiva y cooperativa. Centrándose y generalizando en la última, hay metas compartidas. El trabajo y el aprendizaje se maximizan en conjunto y lo primordial es la competencia social. Recuerda que el aprendizaje cooperativo no debe confundirse con el trabajo en equipo o en grupo. Se mencionan dos tipos de grupos sin aprendizaje cooperativo: los grupos pseudoaprendizaje y los grupos o equipos de aprendizaje tradicional, donde trabajan juntos pero sin ningún interés y donde se tienen la mínima disposición de compartir y ayudar al otro para aprender. Por lo tanto, un grupo cooperativo tiene las siguientes características. No pueden lograr el éxito sin los demás. Para ello, deben coordinar sus esfuerzos, compartir sus recursos y proporcionarse apoyo mutuo. Cuando interactúan, aparecen actividades cognitivas y se pueden ayudar y retroalimentar al mismo tiempo. Esta evaluación permite apoyarse tomando en cuenta que no todos aprenden igual. Se deben conocer y confiar. Deben aprender a comunicarse y aceptarse para resolver conflictos. Deben reflexionar entre sí para analizar si están alcanzando las metas y sobre cómo está trabajando el grupo. Como docentes, somos mediadores entre el contenido de aprendizaje y la actividad constructiva. Nosotros debemos facilitar la interdependencia entre los estudiantes mediante la cohesión del grupo, respetando la diversidad de los alumnos y promoviendo clases productivas, siempre tomando en cuenta el currículum escolar y la producción de comunidades de aprendizaje. La evaluación debe ser auténtica, es decir, tomando en cuenta el producto en sí mismo, en donde pueden ayudar los portafolios y rúbricas, y se debe enfatizar en el funcionamiento del grupo. En conclusión, se ha dejado de lado modelar y enseñar una estructura de relaciones sociales y afectivas, por lo que debemos rescatarlo mediante el aprendizaje cooperativo, presentando a los alumnos un proyecto como reto y desafío que los motive.